revelado, el increíble momento en que un niño llora y deja flores por sus amigos inesperados. Mateo, con solo 10 años, se encontraba en un punto crucial de su corta vida. Mientras las risas de sus amigos resonaban en el patio de la escuela, él se sentía atrapado entre dos mundos, el hogar, donde su familia le transmitía un sentido de lucha y esperanza, y el colegio, donde el peso del juicio ajeno lo ahogaba. La idea de ser diferente lo perseguía, ser el hijo de inmigrantes en un barrio de Puebla con casas de adobe coloridas y sabores que impregnaban cada rincón del aire. La presión por cumplir expectativas lo presionaba como un puño cerrado en su pecho. Cuando su mente no podía dejar de pensar en aquellos que habían partido a causa de la violencia, la desesperación llenó su hogar. Las historias de sus amigos que perdieron seres queridos envolvían su vida en ansiedad y tristeza. Los días se estiraban y la risa se convertía en un eco lejano. Un día, mientras veía a sus compañeros jugar, sintió la necesidad de hacer algo, un impulso que lo llevó irremediablemente hacia el cementerio, donde reposaban aquellos amigos que habían sido tan importantes en su vida. Con las flores marchitas en sus manos, se acercó a las tumbas. La desolación del lugar lo golpeó como un torrente. Sus lágrimas comenzaron a caer, cada una cargando el dolor de sus ausencias. ¿Por qué ellos? Se preguntaba mientras se arrodillaba sobre el suelo frío, dejando las flores con un susurro de despedida. En ese momento, el silencio sepulcral se volvió un grito en su pecho. No puedo quedarme callado, pensó con una determinación que lo sacudió. De regreso en el aula, un nudo en su garganta lo detenía. Estaba a punto de abrirse, de dejar ver su mundo interior lleno de valles de tristeza y montañas de esperanza. Todas las miradas estaban sobre él. Los murmullos de curiosidad resonaban como un tambor en su mente. Se recordó a sí mismo que su historia era solo una pequeña parte de algo más grande, un relato que podía tocar a otros. Sin embargo, al comenzar a hablar, las palabras parecían encadenarse en su lengua. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al retomar su presentación, sintió como si un torrente se desbordara. Cada dato sobre la violencia, cada imagen de su barrio, cada historia de pérdida se convertía en un eco que resonaba entre sus compañeros. Pero con cada palabra que pronunciaba, las dudas se cernían como sombras acechantes. ¿Cambiaría esto la manera en que lo veían? ¿La lealtad hacia sus amigos que aún estaban en pie se desvanecería en el aire cargado de tristeza y lucha? La verdad lo asfixiaba, y en medio de la exposición, comprendió que no solo hablaba de su dolor, estaba desnudando su alma. Las miradas se volvían cada vez más intensas, y su corazón galopaba como un caballo desbocado. ¿Podría soportar las repercusiones de ser ese niño que habla? ¿Comprometería su amistad con quienes aún resistían? La angustia se apoderaba de él, y la pregunta se repetía como un mantra en su mente, ¿acaso al alzar la voz, estaría traicionando la memoria de quienes se habían ido? Todo se tornaba más complicado, y la presión de su lucha interna lo envolvía como una tormenta inminente. El desenlace de este capítulo ya no estaba en sus manos. Mateo tomó aire profundo, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón. La presentación se había convertido en un reflejo de su caos interno. A medida que avanzaba, cada palabra se sentía como un ladrillo más en la construcción de un muro que había decidido derribar. Hablar de sus amigos perdidos le otorgaba poder, pero también lo sumía en una vulnerabilidad abrumadora. Una vez terminó su exposición, las miradas de sus compañeros eran un mar de respuestas fluctuantes, empatía, confusión y, sobre todo, la búsqueda de sentido. Era una conexión cruda y directa, algo que ninguna broma o risa podría igualar. No puedo ser un niño más, pensó, sintiendo el peso de la realidad. Se percató de que había desnudado no solo su dolor, sino también la esencia de sí mismo. Algo había cambiado en él.
Durante los días siguientes, las repercusiones comenzaron a manifestarse. Algunos compañeros se acercaron a él con historias que lo sorprendieron. Un amigo cuyo padre había partido compartió su propio duelo, conectando sus vivencias a través de un hilo de tristeza compartido. En esas interacciones, Mateo se sintió por primera vez como parte de algo más grande, una red invisible de experiencias humanas que los unía. Pero con ese crecimiento emergió otra lucha, la inseguridad persistente. Cada vez que pasaba por el patio de la escuela, sus pasos eran más cautelosos. Se preguntaba si las risas serían ahora un eco hiriente, si sus compañeros lo verían como un paria emocional o como un faro de valentía. Esa presión interna se intensificó cuando un grupo de chicos, usualmente indiferentes, lo comenzaron a mirar con curiosidad. ¿Acaso lo veían como un extraño? La incertidumbre se instaló en su mente, dibujando un mapa de todas las posibilidades de rechazo y aceptación. Un día, el profesor de lengua se acercó a él. Mateo, me gustaría que compartieras tu historia en la próxima feria de literatura. Te he visto crecer en estas últimas semanas, y creo que puedes inspirar a otros. Las palabras lo golpearon inesperadamente. Para él, hablar a sus compañeros fue un ejercicio de liberación, pero ahora la idea de mostrar su vulnerabilidad frente a un público mayor generaba un nuevo nivel de miedo. A pesar de su resistencia inicial, en su interior resonaba un eco de desafío. ¿Por qué no?, se preguntó. Si pudiera encontrar una manera de compartir su historia con más personas, quizás podría generar un cambio más amplio. Se sentó en su cama esa noche, visualizando las palabras que había guardado hasta entonces. Frases rebosantes de dolor, pero también de esperanza, inundaron su mente. El día de la feria se acercaba rápidamente y su determinación crecía. Esa noche, en medio de hojas en blanco, comenzó a escribir. Palabras que hablaban de sus amigos, su barrio, sus temores y sueños. Cada trazo de lápiz se convertía en una afirmación de su identidad, un camino hacia la autoafirmación que le daría la fuerza para enfrentar cualquier resultado. Sin embargo, a pocos días de la feria, recibió un mensaje inesperado. Uno de los chicos que lo miraba raro había decidido burlarse de él de manera pública. Aunque el comentario estaba lejos de la gravedad de lo que había enfrentado anteriormente, la sensación de traición fue mucho más fuerte. La sombra del miedo a ser rechazado regresó con fuerza, buscando devolverlo al silencio. El dilema quedó atrapado en su mente: debería seguir adelante con su presentación y enviar un mensaje potente al mundo o retirarse y protegerse del dolor. Esa decisión lo consumiría en los próximos días, dejando en él una pregunta sin respuesta que era cuestión de vida o muerte emocional. ¿Sería capaz de seguir adelante y enfrentar la verdad que tanto había temido? Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mateo se encontraba atrapado entre la convicción de ser escuchado y el miedo de ser ridiculizado nuevamente. La idea de burlas lo acechaba, ocupando cada rincón de su mente. Caminaba por el pasillo con la cabeza gacha, como si el peso de su propia vulnerabilidad lo aplastara. Sin embargo, al mirar a sus compañeros, se dio cuenta de que, aunque un par de ellos habían sacudido su seguridad, otros se mantenían cercanos. Aquellos que se le acercaban para compartir sus propias historias, buscando ese hilo de conexión, le aportaban una mezcla de valor y temor, un testimonio de que él no era el único navegando en aguas inciertas. El mensaje burlón se desvanecía en comparación con esas interacciones genuinas que lo invitaban a la autenticidad. Pasó una noche entera escribiendo, cada palabra era un ladrillo que fijaba su historia en el papel. Reflexionaba sobre sus amigos perdidos, pero también sobre su propia capacidad para sanar. En esos momentos de introspección, se dio cuenta de que había un puente entre su dolor y su crecimiento personal. La idea de utilizar su dolor como una herramienta para inspirar a otros parecía cada vez más poderosa. Un día, en el patio, se encontró cara a cara con el chico que había difundido la burla. El impulso inicial fue de querer ocultarse, desaparecer entre la multitud. Pero en lugar de huir, Mateo respiró hondo. La rabia y la tristeza en su interior comenzaron a transformarse en determinación. ¿Por qué dejar que un comentario despectivo detuviera su avance? Se obligó a recordar por qué había decidido compartir su historia en primer lugar. Si este chico encuentra fortaleza en hacer daño,
¿Por qué no yo puedo encontrar la fortaleza en compartir mi verdad? Pensó. La frase lo golpeó con tal claridad que se sintió ligero, como si una carga hubiera sido retirada de sus hombros. Caminó con los ojos fijos en el horizonte mientras el chico se acercaba, y antes de que tuviera la oportunidad de hablar, Mateo dijo, no estoy aquí para que te burles, estoy aquí para mostrar que mi dolor tiene un propósito. Las palabras fluyeron con poder, desafiando su propia voz interna que le decía que retrocediera. Esa interacción, inesperada, le dio un nuevo sentido de dirección. En lugar de quedarse atrapado en el miedo, eligió salir y abrazar el desafío que tenía por delante. La presentación en la feria no era solo un acto de valentía, sino la oportunidad de contar una historia que resonaba más allá de su sufrimiento, una historia de resiliencia, de crecimiento y de conexión. Cuando llegó el día de la feria, sintió una mezcla de nervios y emoción. Cada paso hacia el escenario le recordaba que no estaba solo. Al mirar al público, vio algunos rostros familiares entre la multitud, compañeros que lo habían apoyado en el camino. Sin embargo, en su corazón, una última sombra de duda lo asaltó. ¿Sería suficiente su voz para romper las cadenas del miedo que lo habían mantenido callado? Era el momento de probarlo, el momento en que decidiría si la claridad de su mensaje triunfaría sobre la oscuridad de sus inseguridades. Sentado en la esquina del escenario, escuchó a otros presentar, y la tensión crecía en su interior. Era ahora o nunca. Con cada respiración, sentía que un nuevo Mateo emergía, entorpeciendo la adolescente que siempre temió fracasar. Al subir finalmente al escenario, Mateo se dio cuenta de que lo que estaba a punto de hacer iba más allá de una simple presentación. Sería su declaración de independencia frente al miedo, su liberación de las sombras que lo habían contenido. Con el micrófono en la mano, miró al público, sintiendo cómo la determinación y la vulnerabilidad convergían en un único punto. Hoy quiero compartir con ustedes que es en la vulnerabilidad donde encontramos nuestro verdadero poder, comenzó, y mientras las palabras brotaban de su corazón, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Serían sus historias suficientes para despertar no solo su voz, sino la de otros que también luchaban? El eco de sus palabras aún resonaba en el aire, y Mateo sintió un ligero estremecimiento al advertir que sus compañeros se inclinaban hacia adelante, atrapados por su relato. Fue un momento revelador, algo se había activado dentro de él. La vulnerabilidad que había temido en el pasado era ahora su mayor aliada, y de repente, todo se volvió más claro. Con cada frase, él se transformaba, renacía de las cenizas de su inseguridad. Habló de su dolor, de la soledad, de las noches de insomnio llenas de preguntas y de inseguridades. Habló de la rabia y el vacío que había sentido por la falta de conexiones genuinas. Las palabras se entrelazaban con una sinceridad cruda, y empezó a notar cómo las reacciones de la audiencia iban más allá de la sorpresa, la atención en sus rostros se tornó en comprensión. Si yo puedo enfrentar mis propios demonios, tal vez ustedes también puedan, continuó, su voz adquiriendo un tono más firme. Mateo empezó a entender que su viaje no solamente era personal, había un tejido de resiliencia colectivo en esas experiencias individuales. La idea de que su dolor podría servir como un faro para otros lo llenó de una energía renovada. Sin embargo, al avanzar en su presentación, un nuevo desafío emergió. Recordó claramente la mirada de desdén del chico que había difundido la burla. Esa misma mirada que había sembrado la duda en su mente. La reacción de Mateo no fue la de rendirse al resentimiento, esta vez, eligió reconfigurar esa experiencia como parte de su narrativa de superación. Reconoció que la burla no definía su valor. Las palabras pueden herir, pero también pueden sanar, proclamó. A medida que el peso de su mensaje se desplegaba ante la audiencia, Mateo experimentó una profunda liberación. Era como si cada palabra lo armara un poco más, despojándolo de las cadenas que lo habían mantenido atado a un pasado limitante. La sala se llenó de murmullos de asombro y comprensión, algunos compañeros se secaban las lágrimas, mientras otros asentían con la cabeza, como si estuvieran viviendo una epifanía colectiva. Mateo percibió que su propia transformación no era solo para él, sino también para aquellos que escuchaban. Su historia podía tocar vidas, cambiar perspectivas y abrir diálogos que estaban cerrados a raíz del miedo.
Al concluir, sintió que el sudor caía por su frente, pero no era un sudor de temor, era de la intensidad del momento. Con una sonrisa llena de gratitud, finalizó: hoy, celebro mi vulnerabilidad y les invito a hacer lo mismo. Seamos fuertes juntos en nuestras luchas. La ovación que siguió resonó como un himno a su valentía. A medida que abandonaba el escenario, Mateo se sintió transformado. En su interior, una chispa había encendido una llama que no estaba dispuesta a apagarse. Sin embargo, a medida que el aliento de la euforia se disipaba, una nueva inquietud comenzó a formarse en su mente: ¿qué pasaría después de este momento? ¿Se atrevería a continuar compartiendo su historia en otros espacios más allá de este recinto? Mateo había destapado una parte de su ser que anhelaba expresarse. Pero, a medida que la emoción se calmaba, la duda regresaba en otra forma. Sabía que este era solo el comienzo de su viaje hacia un futuro que ya no se vería definido por el miedo, sino por su deseo de conectar. Mientras salía de la sala, dejó en sus pensamientos una pregunta que lo impulsaba hacia adelante: ¿podría enfrentar aún más desafíos que pondrían a prueba su valor y su historia? Mateo caminó con paso firme por el pasillo, aún sintiendo el eco de los aplausos envolviendo su ser. Sin embargo, las luces brillantes y el entusiasmo de su auditorio se desvanecían lentamente, dejando a su paso un paisaje de incertidumbre. La adrenalina había alimentado su valentía, pero ahora la pregunta punzante volvía a carcomer su mente. ¿Qué pasaría al día siguiente? En ese instante, recordó su promesa de no dejar que sus demonios dictaran su destino. A pesar de eso, una voz interna le susurraba dudas. Habría más momentos, más plataformas donde podría abordar su mensaje sincero, pero también riesgos inminentes de volver a ser visto como el niño marginado. Mientras su mente navegaba entre estas corrientes de pensamiento, comenzó a trazar un plan. Primero, decidió explorar nuevas oportunidades. No se trataba solo de hablar en público, anhelaba compartir su historia en diferentes contextos. Entonces, lo primero que hizo fue rebuscar en su entorno más cercano: clubes, foros de discusión, cualquier espacio donde pudiera sembrar la semilla de su experiencia. Con cada idea que anotaba, su confianza se afianzaba y, a la vez, también crecía la expectativa de enfrentar nuevas audiencias. Sin embargo, en su subconsciente permanecía esa sombra del desprecio ajeno, el rostro burlón que había dejado una marca. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, Mateo vislumbró el camino hacia una escuela secundaria local. Había oído que estaban organizando un ciclo de conferencias sobre la salud mental y la autoaceptación. La idea de dirigirse a un grupo de adolescentes lo entusiasmaba, esos mismos adolescentes que probablemente estaban lidiando con sus propios desafíos, como él lo había hecho. Pero este plano generó una cognición más inquietante: ¿qué pasaría si se encontrara con el chico que había alimentado su inseguridad? Mateo se arrestó a sí mismo en el caos de esos pensamientos. ¿Iba a dejar que un recuerdo lo detuviera? No. Su viaje era hacia adelante. Sin embargo, comprendía que enfrentarse a esa posibilidad incluiría procesar la rabia que aún le generaba. Lo que había comenzado como un impulso positivo se transformó rápidamente en un dilema interno. Decidió que una confrontación no tenía por qué resultar en resentimiento. Tal vez, solo tal vez, podría utilizar ese encuentro para cerrar un capítulo doloroso de su vida. Imaginó la escena, levantando la mirada hacia la persona que había sido su antagonista y plantando la semilla de un diálogo genuino. Pero, antes de que esa idea floreciera, había más en juego, más trabajo que realizar. Mateo se propuso explorar aún más su profundidad personal. Mientras se preparaba para la nueva etapa, emprendió un proceso de autoconocimiento a través de la escritura. Comenzó a llevar un diario en el que plasmaba no solo sus miedos, sino también sus aspiraciones y el propósito que lo guiaba. Los días pasaban y entre las palabras, descubrimientos sorprendentes se asomaban a la superficie. A veces, incluso era consciente de habilidades que ignoraba tener: la capacidad de observar emociones en otros, la habilidad de escuchar. ¿Qué tal si podría fusionar esas habilidades en sus presentaciones futuras? El miedo seguía presente, pero comenzó a transformarse en una energía poderosa. Mateo soñaba despierto con cómo su voz podría forjar un cambio real en vidas ajenas.
Sin embargo, con cada nueva idea surgía la necesidad de actuar con responsabilidad, de asegurar que su mensaje fuera honesto y no solo una búsqueda de validación. Decidido, planeó su primer encuentro con el comité organizador del ciclo de conferencias. Se sentó frente a su computadora, con el pulso acelerado y llenó un documento con sus pensamientos. Mientras tecleaba, una mezcla de emoción y nerviosismo lo atravesó. Pero una pregunta ardía en su interior: ¿sería capaz de enfrentar no solo a la audiencia, sino también a sí mismo? Con esa disyuntiva, apretó el botón para enviar su propuesta, consciente de que cada paso que daba lo acercaba más a la persona que deseaba ser. Sin embargo, al tocar el enviar, una notificación inesperada apareció en su pantalla. Mientras sus ojos se abrían como platos, su corazón se detuvo por un instante. El nombre del chico burlón brillaba en el encabezado del mensaje. ¿Qué significaría esto para él? El momento decisivo había llegado y su respuesta definiría su próximo camino. El sonido del timbre resonó en la cabeza de Mateo como un eco perturbador, una invitación a enfrentarse a la realidad que había evocado una intensa sensación de incomodidad. Le costó unos instantes concentrarse en lo que había en el mensaje. La veracidad de la notificación casi lo tenía paralizado. Necesitaba aire. Describir el contenido del mensaje resultaba complicado. Era una invitación a hablar en la misma escuela donde había sido víctima de burlas. Un guiño irónico del destino, pensó. La coincidencia de que el remitente fuese quien había alimentado su inseguridad volvía la situación más densa, casi insoportable. Mateo sintió que cada palabra que leía estaba impregnada de un pasado suplicante. Quiero hablar contigo sobre lo que pasó. Creo que he cambiado. La sinceridad de la escritura le arrojó un rayo de luz entre las sombras que había albergado por tanto tiempo. Pero, ¿cómo podía confiar en alguien que había dejado cicatrices en su espíritu? Se sumergió en un torbellino de pensamientos. ¿Podía, realmente, considerar la posibilidad de un cambio en otro? Por un lado, su deseo de ver justicia era fuerte, pero por el otro, entendió que el perdón era una forma de libertad que él mismo anhelaba. No deberían ser sus propios temores quienes dictaran sus reacciones. En lugar de simplemente cerrar la conversación con un no me interesa o ignorar el mensaje, Mateo se propuso un experimento social personal. Tomaría este desafío como una oportunidad para explorar no solo la potencial redención del chico burlón, sino también para buscar la suya propia. Cada paso parecía una oportunidad de iniciar el camino a la curación. El día siguiente lo despertó con la decisión de responder al mensaje. Se sentó frente a la pantalla, sintiendo los dedos temblar sobre las teclas. ¿Qué debería escribir? Decidió ser honesto, pero sin dejarse dominar por el pasado. Gracias por escribirme. Me gustaría saber más sobre lo que quieres decir. En ese momento, sin saberlo, eligió el camino de la curiosidad en lugar de la condena. Mientras esperaba una respuesta, Mateo se dedicó a profundizar en su propio proceso de autoconocimiento. Había empezado a escribir un discurso para la conferencia que se acercaba, y cada frase adquiría un nuevo significado cuando lo hilaba con las emociones más puras de su experiencia. Reflexionaba sobre lo que había aprendido. Cada tropiezo no había sido más que un maestro disfrazado. Sus inseguridades se transformaban en puntos de conexión. Además, encontró inspiración en las habilidades que había comenzado a desarrollar. La capacidad de escuchar se convirtió en un arte que deseaba cultivar con más profundidad. Reconoció que podía utilizar esta fortaleza en cada una de sus presentaciones, estableciendo un espacio donde otros pudieran sentirse seguros al compartir sus propias batallas. La idea de ser un canal para el cambio se tornó palpable. Su voz podría ofrecer consuelo y dirección. Con esas nuevas intenciones, se sintió preparado para llevar su mensaje a la escuela. Movido por la emoción de transmitir su vivencia transformadora, no solo se enfocaba en ayudar a los demás, sino que también estaba desmantelando sus propios muros interiores. Sin embargo, en lo profundo de sí, los murmullos de la ansiedad regresaron, recordándole la reunión próxima donde podría encontrarse con su antagonista. Esa posible confrontación continuaba latente en su mente, como una marea que subía y bajaba, atrayéndolo a la verdad de sus emociones. Finalmente, al recibir la respuesta del chico burlón, un torrente de inquietud invadió su pecho.
Las palabras eran sinceras, pero el peso del pasado parecía sobrecargar su presente. ¿Qué tal si me encuentras después de clase? Quiero contarte lo que realmente siento. Con la mano temblorosa, Mateo se preparaba para lo que podría ser el momento decisivo en su vida, la posibilidad de una conexión genuina o de una herida más profunda. ¿Sería capaz de afrontar lo que el pasado le tenía reservado? Esa pregunta se cernía sobre él, dispuesta a desatar la próxima fase de su viaje. Mateo observaba su reflejo en la pantalla, el brillo del ordenador apenas iluminaba sus rasgos tensos. La emoción y la ansiedad se entrelazaban en un baile inquieto dentro de él. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de la vulnerabilidad que había decidido abrazar, pero la certeza de esa elección aún era un eco distante. Se preguntaba si estaba realmente preparado para enfrentar a quien le había causado tanto dolor y si podría descubrir algo valioso en esa interacción. La espera por la conversación del día siguiente le generaba un nudo en el estómago. Se sumergió en sus pensamientos, evaluando cuidadosamente qué mecanismo de defensa utilizaría para enfrentar al chico burlón. Debo enfocarme en mis logros, se decía. Recordó cómo había superado los años difíciles, cómo se había convertido en un orador elocuente y un amante de las palabras. Aquella fortaleza en su habilidad para comunicarse era su nueva armadura, y con cada intento de reflexión se sentía un poco más ligero. Día tras día, las horas previas a la reunión con su ex acosador fueron un ejercicio de visualizar el encuentro. Se imaginó diversas reacciones, desde un diálogo constructivo hasta un desencuentro desastroso. A veces, en esas visiones, el chico burlón se mostraba como un ser arrepentido, vulnerable y dispuesto a disculparse, pero en otras, era solo un recordatorio de sus pasados tormentos. En cada una de estas recreaciones, Mateo se aferraba a la idea de que el verdadero objetivo de esta reunión no era la confrontación, sino cómo manejar sus propias emociones en el proceso. El momento llegó, y el reloj seguía corriendo, cada tic-tac resonando en su mente. Mateo caminó hacia la escuela, sintiendo cómo sus pasos se volvían más pesados a medida que se acercaba el lugar que había marcado su historia. La vida lo había llevado hasta ese punto, y no podía desaprovecharlo. Cada ladrillo de esa edificación conocía las risas que habían ido acompañadas de dolor, y ahora, sentía que también podía ser testigo de su reconstrucción. Al arribar al sitio acordado, lo encontró. El chico burlón le esperaba con una expresión que oscilaba entre la expectación y la ansiedad. El cuerpo de Mateo vibraba con la tensión acumulada mientras ambos intercambiaban saludos cautelosos. Gracias por venir, pronunció el chico, con una voz que no parecía la de un acosador, sino de alguien que había cargado un peso demasiado largo. Mateo, a pesar de la confusión y la historia entre ellos, encontró en esa voz una oportunidad. Quiero entender, dijo con firmeza, despojándose de la defensiva y aceptando la invitación al diálogo. Tenía que ser honesto, no solo con su interlocutor, sino consigo mismo. Esta era su plataforma para crecer y sanar. Mientras el chico comenzaba a expresar sus sentimientos, Mateo empezó a notar la vulnerabilidad en sus ojos. Había algo de autenticidad en ese arrepentimiento que lo instó a abrirse más. Pero luego, un pensamiento acuciante lo embargó, y si al dejarse llevar por esta empatía se volcaba hacia una trampa emocional que le hiciera retroceder en su proceso de sanación. La conversación continuó, y cada revelación se sentía como un terreno resbaladizo. A medida que los relatos de ambos se entrelazaban, Mateo comprendió que lo que estaba en discusión no era solo el perdón, sino también la evolución de cada uno. Sin embargo, un temor latente se arrastraba en su interior, el miedo a que este cambio pudiera ser solo una ilusión, una fachada que ocultaba un nuevo tirano que disfrazaba su pasado. Con esta incertidumbre palpitante, Mateo se sintió ante una bifurcación. ¿Debería permitir que sus dudas dictaran la continuidad de esta conversación, o se arriesgaría a encontrar respuestas inesperadas que lo condujeran hacia la verdadera libertad? Eso estaba lejos de ser una simple cuestión, y mientras esos dilemas lo cercaban, una voz interior resonó con claridad: había llegado el momento de enfrentarlo todo, incluso sus propios miedos. Mateo miró a su alrededor, sintiendo la vibración de una decisión que se aproximaba.
La verdadera pregunta no era solo si podría perdonar a su antiguo acosador, sino si también encontraría dentro de sí la valentía para continuar su propio viaje de autoconocimiento, dejando atrás las sombras. ¿Sería capaz de enfrentar el coraje necesario para aceptar lo que vendría, sea lo que sea? Esa incertidumbre lo desafiaba, y con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para desvelar su propia verdad en los momentos que seguirían. Mateo sintió como el aire se volvía pesado a su alrededor mientras se preparaba para escuchar las palabras del chico. La vulnerabilidad que había surgido entre ellos parecía crear una burbuja frágil, un espacio donde los viejos resentimientos podían enfrentarse a la verdad. Pero incluso siendo consciente de los peligros que esto implicaba, una parte de él estaba ansiosa por descubrir qué había detrás de aquel arrepentimiento. «Me gustaría saber por qué lo hiciste», preguntó Mateo, su voz temblando ligeramente, una mezcla de curiosidad y desafío. La mirada del chico se desvió, y por un instante, el silencio se adueñó de la escena. «Yo, no sé. Era joven y me dejé llevar, solo quería encajar», respondió, con una sinceridad que penetró en la coraza de Mateo. Era una justificación que podía resonar en el eco de sus propios recuerdos. Durante años había buscado su lugar, evitaba la soledad al costo de su integridad. Esa necesidad de aceptación había construido muros en su alma, un camino desgastante y doloroso. Mateo asintió con la cabeza, así que había una raíz compartida. Al escuchar las palabras del chico, una chispa de empatía emergió en él, pero también un cuestionamiento feroz. ¿Era suficiente esa revelación para olvidar el dolor? Entiendo que puedas haber estado perdido, pero eso no justifica lo que hiciste, respondió, su tono manteniendo un delicado equilibrio entre el entendimiento y la defensa personal. A medida que el diálogo avanzaba, Mateo se sorprendió al descubrir que podía gestionar su ira. Cada afirmación no era un ataque, sino una oportunidad para redefinir su historia. Esa interacción no solo era una confrontación, era un espejo que reflejaba no solo el daño infligido, sino también el crecimiento que podía surgir de ese encuentro. Su evolución personal se manifestaba en el momento en que eligió expresar sus sentimientos, a pesar del miedo que le susurraba que podría desmoronarse. «Yo cambié», insistió el chico, sus ojos fijos en Mateo. «He estado trabajando en mí mismo. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero que sepas que me arrepiento. Solo te pido que me escuches». La vulnerabilidad en su voz casi hizo que Mateo retrocediera. ¿De verdad era posible que alguien que le había hecho tanto daño pudiera cambiar? Esa pregunta, tan cargada de significado, resonaba en su mente. Mateo respiró hondo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Tenía la opción de aplastar cualquier posibilidad de redención en su interlocutor o abrirse a un camino de diálogo sincero y crecimiento compartido. La decisión pesaba en su pecho. En el fondo, se dio cuenta de que quería completar su proceso de sanación, no solo cerrar heridas, sino transformarlas en cicatrices que hablaran de su resistencia. «Después de lo que pasó, lo último que quiero es dar la impresión de que todo está bien», pronunció, tomando el tiempo necesario para encontrar sus palabras adecuadas. «Pero estoy dispuesto a escuchar tu historia, siempre que la nuestra no se olvide. Necesito saber que las cosas no fueron en vano». Con cada palabra, una parte de la coraza que había construido empezaba a quebrarse, y aunque el miedo seguía latiendo en su interior, se sintió sorprendentemente fuerte. Si iba a avanzar, debía aceptar que su viaje requería valentía, no solo hacia el perdón, sino también hacia el entendimiento. Pero en ese entendimiento había una nueva incertidumbre. Al abrirse, ¿dónde lo llevaría ese camino? ¿Y cómo podría asegurarse de que no estaba cediendo a un acto de manipulación? La pregunta lo acechaba, mientras la conversación avanzaba hacia un territorio inexplorado. Silenciosamente, Mateo se preguntó si el amor propio podría florecer incluso en un terreno tan traicionero. Había algo que estaba por revelarse, y estaba más preparado que nunca para enfrentarlo. La incomodidad de lo desconocido lo impulsaba, y mientras el diálogo continuaba, sintió que no solo desenterraba el pasado del chico, sino también fragmentos de su propia historia que no había abordado completamente. Había llegado un momento crucial, a medida que las verdades iban emergiendo, una sombra de inseguridad estaba a punto de manifestarse.
¿Podría realmente desprenderse de sus temores y permitir que la conexión floreciera, o quedaría atrapado nuevamente en las garras del dolor del pasado? La respuesta estaba esperando ser descubierta, y Mateo estaba listo para desvelar lo que quedaba por delante. Mateo tomó aire, sintiendo la tensión en el ambiente. La profundidad del intercambio que estaba teniendo no solo lo confrontaba con sus recuerdos más oscuros, sino que lo empujaba hacia un crecimiento que había eludido durante años. Las palabras del chico resonaban en su interior, provocando un eco de autoevaluación. ¿Era posible que la lucha por el perdón no necesitara un desgaste constante, sino que pudiera transformarse en un acto de empoderamiento? ¿Cómo trabajaste en ti mismo?, preguntó sin soltar la mirada, dispuesto a desenterrar una verdad que pudiera ofrecerle luz en su propio viaje. Las respuestas del chico significaban algo más allá de su arrepentimiento, eran un mapa hacia la redención, un camino que Mateo anhelaba seguir, pero no sin cuestionarlo primero. El chico pareció titubear antes de responder, como si cada palabra pesara en su conciencia. He hablado con un terapeuta. Me enfrenté a mis errores y aprendí a entender el daño que causé. No fue fácil, pero aprendí a quererme a mí mismo, a aceptar que todos cometemos fallos. Mateo asintió lentamente. La conexión que sentía no era solo su deseo de entender, sino también un reflejo de su propio viaje. Había pasado demasiados años sintiendo la culpa por sus fracasos y errores, una carga que le había pesado demasiado. Esa revelación lo llevó a cuestionarse, ¿podía él también permitirse el mismo proceso de sanación? Con cada palabra intercambiada, el miedo empezaba a desvanecerse, dejando al descubierto un leve destello de esperanza. Mateo había luchado para construir defensas que lo protegieran del dolor, sin darse cuenta de que las experiencias más dolorosas también forjaban resiliencia. Mirando al chico a los ojos, comprendió que se hallaba en un cruce donde podía elegir su propio enfoque. Tu camino a la redención parece significativo, dijo Mateo, permitiendo que su voz se entrelazara con una sinceridad inesperada. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que esto no es solo un intento de calmar mi ira? Las palabras son solo palabras, contestó el chico. Pero tus acciones son las que deberían reflejar el cambio. Cada frase era un golpe de realidad que resonaba en el interior de Mateo, despojándolo de la duda que había alimentado su desconfianza. A medida que profundizaban, algo en el interior de Mateo comenzó a transformarse. La lucha interna que había mantenido durante años se convertía en una reflexión activa sobre quién era él en este momento. La capacidad de perdonar no solo era un acto hacia el otro, sino una forma crucial de liberarse de cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. La conversación avanzó, pero Mateo, consciente del equilibrio entre la apertura y el riesgo, sentía cómo se rasgaban algunas de las viejas heridas. Cada relato de superación del chico era un recordatorio de su propia capacidad de cambiar. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿podría algún día estos pasos llevarlo a dejar el pasado atrás y construir un nuevo futuro? Mientras la conversación se tornaba más profunda, las emociones empezaron a crecer como ramas de un árbol que busca el sol. Mateo comprendió que en el camino de redención había dificultades y sombras, pero también la posibilidad de una vida más plena. Un nuevo dilema surgía: la necesidad de tomar decisiones que pudieran definir no solo su relación con el pasado, sino también con su propia identidad. Estoy preparado para seguir adelante, pero me asusta lo que eso implica, confesó Mateo, su voz cargada de vulnerabilidad. Esa honestidad lo llevó a un espacio donde podía finalmente contemplar el hecho de que el crecimiento personal no era un destino, sino un viaje lleno de altibajos. A medida que las palabras salían de su boca, sintió que los miedos que una vez lo habían paralizado empezaban a desvanecerse. Sin embargo, a la par que esa luz se encendía, un susurro le indicaba que la batalla aún no había terminado. Mientras se abren nuevas sendas, Mateo se pregunta si tendrá la valentía suficiente para pisar los senderos inexplorados de su futuro. Justo en el clímax de su revelación, recibe un comentario que suma a su confusión. No lo olvides, Mateo. Change can be overwhelming, but it's better than stagnation. ¿De verdad está preparado para ese cambio, o contribuirá a su caos interno?
La certeza de su propio valor empezaba a tomar forma, pero al mismo tiempo también lo llevó a la pregunta primordial, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para obtener el perdón, y qué significa realmente para él? Mateo, a medida que la conversación avanzaba, empezó a sentir que su mundo se transformaba. Las palabras del chico burlón no eran solo un eco del pasado, sino una oportunidad para repensar su propia historia. Al escuchar su arrepentimiento y su búsqueda de redención, Mateo empezó a cuestionar su propio camino. Si bien había soportado el peso del dolor durante tanto tiempo, ¿era capaz de permitir un espacio para la comprensión? La vulnerabilidad que había encontrado en esa conversación lo hacía más fuerte. Cada relato del chico resonaba con sus propias experiencias, un recordatorio de que todos éramos humanos, propensos a fallar y a aprender. Al compartir sus respectivas luchas, ambos se acercaban a una posibilidad de sanación que Mateo nunca había imaginado. Mateo reflexionó sobre su propio viaje de sanación. No solo estaba lidiando con el dolor de su pasado, sino también abriendo la puerta a un futuro donde no fuera definido por su sufrimiento. Si yo puedo perdonar y ser perdonado, tal vez todo este dolor tenga un propósito, se dijo a sí mismo. Su voz, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, retumbó en su mente. La verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Escuchar tu historia me ha hecho pensar en lo que hemos vivido. Ambos hemos luchado a nuestra manera, dijo Mateo, sintiendo cómo el peso de las palabras se transformaba en poder. Aceptar su dolor lo había empoderado, y ahora estaba dispuesto a reivindicarse y reivindicar sus experiencias. El chico asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y sorpresa. Nunca pensé que dirías eso. Quiero que sepas que aprecio que me des la oportunidad de hablar, aunque entiendo que puede ser difícil, respondió, un brillo genuino en su mirada. Fue en ese instante cuando Mateo decidió que no solo quería cerrar ese capítulo de su vida, sino también dar pasos hacia adelante. No solo hacia el perdón, sino hacia una nueva forma de ser. Se sintió listo para salir de las sombras en las que había estado atrapado. Ya no quería ser visto como un niño que solo había sufrido, quería ser un símbolo de resiliencia. En ese mismo momento, una idea brillante iluminó su mente, comenzó a imaginar una serie de presentaciones en la escuela no solo para compartir su historia, sino también para representar la voz de otros que sufrían en silencio. Podía empoderar a su generación a atreverse a hablar y a encontrar fuerza en sus vulnerabilidades. Quiero que en cada presentación se hable de la lucha, pero también de la lucha por el crecimiento, dijo con claridad. Dame la oportunidad de apoyarte y, juntos, desatemos nuestras historias. Podríamos ayudar a otros a sanar. Mateo se sentía más seguro que nunca. La repentina explosión de confianza en su interior era palpable. Su lucha ya no era solo suya, había encontrado un compañero en la batalla. Podían ser un faro de esperanza en un mundo que a menudo parecía desolado. Asimismo, Mateo se propuso buscar un espacio dentro de su escuela donde se pudieran llevar a cabo encuentros de diálogo, donde los estudiantes pudieran compartir sin miedo al juicio. Especialmente aquellos que, como él, se habían sentido marginados. Quería crear un refugio para que otros se sintieran escuchados, valorados y comprendidos. Antes de despedirse, Mateo miró al chico a los ojos, sintiendo que un nuevo lazo se formaba entre ellos. Gracias por abrirme los ojos, dijo Mateo sinceramente. Me has mostrado que la conexión es más poderosa que el miedo, y te prometo que voy a seguir usando mi voz. Ambos se despidieron con un sentido renovado de propósito. Mateo no solo había encontrado el valor para enfrentar sus miedos, sino que también había descubierto que el perdón y la aceptación eran fuerzas de transformación. Era hora de escribir una nueva historia, una que no solo incluyera la lucha, sino el crecimiento, la comunidad y la esperanza. Al regresar a casa, el sentimiento de satisfacción lo invadió. Había logrado confrontar sus miedos y, más importante, había comenzado a ver su vida como un lienzo en blanco donde el amor, la conexión y el apoyo mutuo serían los colores que pintarían su futuro. Mateo había pasado de ser un niño asustado a ser un joven decidido a cambiar su propio destino, fomentando un viaje de autoaceptación y valentía que resonaría mucho más allá de sus años escolares. Este fue el renacer de Mateo, un encuentro no solo con su verdad, sino una reescritura del futuro.
donde ni las risas ajenas ni las sombras del pasado limitarían su camino hacia un brillante mañana lleno de nuevas posibilidades. Hoy, él es un testimonio de que el crecimiento personal nace a partir de la aceptación y el deseo de ser una voz que inspire a otros. Mateo no solo aprendió a ser fuerte, sino también a utilizar su fortaleza para crear una conexión auténtica con quienes le rodean. La historia de su vida está aún por escribirse, pero está seguro de que, en cada paso, habrá amor y conexión, y eso lo llevará a un lugar que siempre soñó alcanzar. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte de inmediato este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No te quedes atrás, los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal. Hazlo ahora.